Bienvenidos a Un Placer a la Vez, un podcast para repensar el amor, los placeres y las relaciones con Larisa Gloriel. Vale, bienvenida a Un Placer a la Vez. Gracias por tenerme aquí. Bueno, ustedes saben, yo lo dije, que yo voy a entrevistar a mis mejores amigas antes. Y aquí está la que me faltaba, aunque falta una más, pero esta es la del corillo, esta es la que faltaba. Estamos Así aquí. que gracias por estar aquí. Valeria Barquero Sotomayor es abogada y politóloga, y me gustaría que entonces tú te presentes fuera de lo laboral. Ok, buena pregunta. Soy una persona aventurera. Soy una persona soñadora. Me gusta mucho la playa. Me gusta mucho el ejercicio y el movimiento. Creo que es algo bien importante para mí. También soy cáncer. Importante. Así que soy una persona muy sentimental y que parto mucho desde ahí. Soy mamá perruna y tía gatuna. Importante, gracias por acknowledge a tus sobrinos. Sí, hay que reconocer a los gatos, ¿verdad? Esto no es una guerra. Aquí coexisten los perros y los gatos. Y pues sí, creo que me definiría de esa manera. Me gusta algo también que me caracteriza, es que soy una persona de amigas, como que las amigas para mí son súper importantes, así que para mí es súper especial estar aquí hoy. Ay, no nos podemos poner sentimental tan rápido. No. Porque hoy el tema que vamos a hablar es un tema que ambas hemos atravesado, especialmente en nuestros 20. Y la pregunta inicial es si se puede conectar con el placer atravesando procesos de duelo. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de nuestro proceso del duelo, cómo lo hemos atravesado. Ambas hemos tenido pérdidas significativas y lo lindo de todo es que nos hemos acompañado. Así que queremos poderles regalar a ustedes, poderte regalar a ti esta sabiduría y esta curita, porque sabemos que los duelos son complejos y queremos poder aportar a la conversación y poder abrir este tema tan importante. Vamos allá. Entonces quiero comenzar preguntándote, ¿qué para ti es el duelo? Pues para mí el duelo, ¿verdad? Es un proceso físico, emocional, psíquico, que atravesamos cuando perdemos algo o a alguien que amamos y queremos profundamente. Particularmente en mi caso, yo creo que puedo explicar el duelo como la muerte de una parte de mí. Creo que, ¿verdad? Cuando se nos va alguien que queremos mucho y que es súper importante en nuestras vidas, eso es lo que uno siente, o eso es como yo lo puedo resumir, como si se muriera literalmente una parte de ti. Pero a través del proceso y a través de abrirme al duelo y de sentirlo, también he tenido la oportunidad de quedarme con una parte de las personas que se han ido. Y pues eso ha sido algo bien bonito y bien difícil y duro de atravesar, porque los duelos son bien complejos y no son lineales y no se ven de una sola forma. Pero creo que de esa manera es que yo puedo así como definir a grandes rasgos lo que es el duelo para mí y lo que ha sido el duelo para mí en estos últimos años. Gracias, porque sé que no es fácil hablar de estos temas y poderlo definir, y concuerdo contigo 100% de cómo una parte de ti muere, pero también se transforma. Y es resignificar identidad sobre todo, porque de momento cuando uno pierde un padre, pues tu postura en la familia, en los vínculos que tú tienes a tu alrededor y también cómo tú te identificas, cambia. Si uno pierde pues a familiares, amistades, si uno también pierde una parte de una, porque también yo creo que los duelos no solo son cuando alguien se muere, sino también cuando ciertas etapas de nuestra vida mueren y una tiene que transformarse para poder afrontar la nueva etapa en la vida en la que estamos. Definitivo. Y creo que como por esa misma línea,
en el duelo también nacen muchas versiones de ti. Se mueren versiones, pero nacen muchas versiones. Y nos pasa, como tú dices, no es solo cuando perdemos a alguien, sino también cuando nos mudamos, cuando migramos de país, cuando literalmente nos graduamos de la escuela, cuando nos graduamos de la universidad, cuando estamos entrando etapas. Atravesamos duelos que a veces ni los procesamos ni los significamos de una forma, pero es un duelo y es una parte de ti que está muriendo y es también una oportunidad a que nazca otra nueva versión. Total. Y eso también se puede ver que los duelos los atravesamos en toda nuestra vida, en todos los momentos, aunque la sociedad no quiera ponerle foco y no quiera ni siquiera darle el espacio que se merecen. Y aquí quiero meter un poquito de teoría, porque no hay mucho del duelo, pero sí, este es un concepto que se escucha mucho, que es de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Perdónenme, no sé alemán o no sé qué idioma es este, ¿verdad? Pues dislexia girly. En su libro llamado Sobre la muerte y los moribundos, ella identificó 5 etapas del duelo. Y estas etapas son la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Luego, otras personas siguieron investigando su trabajo y le añadieron 2 más. Así que ahora mismo, en el marco de la psicología y la psiquiatría, y también en muchos libros, porque esto se escucha en todos los lugares, uno escucha... Y en películas y en también. películas, las etapas del duelo. Y me pareció interesante porque honestamente yo no sabía que ahora habían 2 más que le habían añadido, que sería, la número 1 es conmoción o shock. Tenemos negación, ira, negociación, depresión / tristeza, aceptación y reconstrucción. Le añadieron esa de shock y reconstrucción a esta lista de duelo. Interesante. Y me gustaría saber, ¿qué tú piensas de estas etapas del duelo? Pues, honestamente, yo en mi proceso, ¿verdad? Porque hablo desde ahí, yo no necesariamente conceptualicé el duelo desde las etapas del duelo. Yo creo que nos sirve, ¿verdad? Este modelo como herramientas para poder bregar con el duelo, porque vivimos en una sociedad en donde no se habla de la muerte, donde no se habla de los procesos de perder cosas, de perder personas. Así que definitivamente estos son modelos que, como quien dice, universales, que la gente, son emociones, al final son emociones universales que la gente siente cuando pierde a personas. Total. Pero pues yo no necesariamente lo conceptualicé desde ahí, a pesar de que puedo decir que sí sentí algunas o muchas de las emociones que mencionaste. Y pues nada, yo creo que al final son herramientas y conceptualizaciones que se crean para poder atravesar el duelo, porque es algo que nuestra sociedad no mira, que nuestra sociedad no habla sobre esto, y que hay muy poco espacio para el duelo y para la muerte. Así que yo creo que al final lo que le funcione a la gente, pues vámonos con eso, o sea, vámonos con lo que le funciona a las personas. Y puede ser esto, o puede ser otra conceptualización, o puede ser otra teoría de otra cultura, ¿verdad? Porque hay otras culturas que conceptualizan la muerte desde otro espacio y están mucho más conectadas a la pérdida. Así que, pues, un poco, sí. No, y estoy completamente de acuerdo contigo porque yo también las leo y yo digo, espérate, sí hay algunas que yo pasé, pero no necesariamente en ese orden. Y aunque sí en la teoría parece que no es que tú estás en estos estados y va uno tras Claro. otro, ¿sabes? El proceso es bien individual. Pero sí, a mí lo que esta lista me levanta, espérate, esto será una lista que está hecha para una misma poderla procesar o está hecha para la productividad. Está hecha para Sí, poder para superarlo. superar, exacto, como que I achiever. Una vez yo
reconstruí esta versión de mí o reconstruí el duelo o la relación que yo tenía con la persona que perdí, pues llegué a la etapa final y no necesariamente tengo que volver a ella. Sí, exacto. ¿Qué viene después de la aceptación? Exacto. O qué viene después de la última etapa que se dice. Exacto. Y para mí eso es súper problemático porque yo, de las muertes más difíciles que a mí me ha tocado atravesar fue la muerte de mi papá. Y no necesariamente yo tenía una relación súper saludable con mi papá, así que fue un duelo bien complejo que más que estas palabras y estas fases me trajo mucha culpa, me trajo mucha reflexión, me trajo mucha ira, me trajo mucha decepción, porque siento que nunca logré tener esa aceptación, ¿sabes? Se me quedaron tantos limbos y tantos limbos que fue bien difícil poderla atravesar. Incluso siento que fue un duelo que socialmente y familiarmente no se me aceptó, porque aunque era una figura de padre, no era un padre presente. Claro. Así que fue bien difícil navegar. Incluso todavía al sol de hoy, mi familia no pone este tema. A mí no me preguntan nunca sobre mi papá o cómo yo me siento. Sí, que, no algo que se habla. No, a lo que se habla. O sea, Y dándole seguimiento a eso que estás hablando, yo traje una pregunta para ti. Zumba. Y es precisamente sobre eso, voy a aprovechar y hacértela ahora, que es cómo se atraviesa o se vive el duelo cuando tienes una relación complicada con la persona que se va. Porque yo creo que estamos acostumbradas a atravesar duelos cuando amamos profundamente a alguien y se va esa persona. La gente, como tú dices, la gente a tu alrededor entiende lo que está pasando. Y hay hasta más solidaridad, más apoyo. Pero en el caso, cuando tú tienes una relación complicada, por ejemplo, con tu papá, ¿cómo se atraviesa eso y cómo se siente? Porque imagino que tiene que ser un proceso de mucha soledad. Sí, definitivamente lo fue y lo es todavía, porque, como dije, honestamente esto es algo que yo atravieso bastante sola. Quizás mi mamá de vez en cuando me escribe, pero algo que a mí yo batalleo todo el tiempo con este proceso es no idealizarlo. Porque hay tantos vacíos que obvio que cuando alguien se muere uno trata de pensar en lo mejor. Es como también cuando uno sale de una relación tóxica. Claro. Uno recuerda las cosas lindas. Uno muchas veces se queda con lo lindo y es bien fuerte porque el cuerpo está hecho para olvidar el dolor. Uno nunca se acuerda de una caída bien fuerte. Uno no se acuerda de la sensación de cuando te rompen el corazón. Incluso yo he escuchado que mujeres han dicho que no se acuerdan de su parto. Del dolor, ¿entiendes? Sí. O sea, se acuerdan de la escena, pero no necesariamente del dolor. Sí, por eso tienen otro después. Exacto. Exacto. Entonces, ha sido bien complejo porque yo me he sentido con bien pocas herramientas en el proceso para poderlo manejar, porque también, como no tengo con mucha gente con quien hablarlo, pues me siento bien sola. Claro. Entonces, el sentirme sola me hace muchas veces ver otra fase de mi padre que cuando él estaba vivo, yo no la sentía, ¿sabes? Y algo que a mí me ayudó mucho fue ir a terapia. Hay que ir a terapia. Importante, sí, definitivo. Y siempre recuerdo algo que me dijo Connie, que esa era mi terapeuta. Hola, Connie. Que para yo poder tener el tipo de relación que yo me estaba imaginando de mi papá, él tenía que morir y volver a nacer. Que ya nuestra relación estaba tan lacerada que no importa lo que hubiese pasado, aunque él estuviera vivo, nuestra relación hubiese estado compleja. Entonces, es como yo hago paz con lo que teníamos. Me quedo con lo bonito, pero no olvido también todo el sufrimiento que sentí, todo el abandono que sentí. Y para mí ha sido clave procesarlo. Por eso yo escribí y paralicé mi vida. ¿Sabes? A veces yo miro para atrás y me culpabilizo a mí
por todas las oportunidades que yo he perdido, porque pues el mundo sigue. Yo creo que eso es lo más difícil del duelo, que la vida sigue. Y eso es algo, como que eso es algo bien importante que yo creo que también yo he tenido ¿verdad?, la capacidad de reflexionar, es cómo el duelo te obliga a parar. O sea, cómo la muerte literalmente y atravesar el duelo y abrirte al duelo es una invitación a que tú pares. Porque si tú sigues, hasta cierto punto le estás huyendo al duelo y eso te va a alcanzar. Y es que literal va a ser un boomerang que va a llegar a ti en cualquier momento, en el momento que menos te lo esperes. ¿Cómo tú has atravesado tus procesos de duelo y cómo ha sido tu relación con el parar? Yo creo que yo he atravesado mi proceso de duelo muy similar a lo que tú has mencionado, ¿verdad? Para mí ha sido clave la terapia. O sea, yo sé que, ¿verdad?, la terapia no necesariamente es accesible a todo el mundo, pero para mí ha sido un espacio de seguridad y de yo literalmente parar y hablar y abrirme y sentir las emociones que estoy sintiendo, sentir la ira, sentir la culpa, sentir el dolor, sentir la tristeza. Creo que la terapia también me ha llevado a tener otras herramientas, ¿verdad? No solo procesarlo a nivel emocional y psíquico, sino que también cómo lo hago, o sea, qué herramientas prácticas puedo tener. Y para mí escribir ha sido muy sanador. Escribir es lo mejor. Escribirle cartas a las personas que ya no están. Ha sido un proceso bien terapéutico y de soltar sobre todas las cosas. Escribirles como, ¿verdad?, donde quiera que estén, escribirle a esas personas. Otra cosa que a mí me ha funcionado y me ha ayudado mucho ha sido ritualizar, hacer rituales. Yo creo que los rituales son bien importantes. Totalmente. Y particularmente, ¿verdad?, la muerte de mi abuelo, que fue, ¿verdad?, no se ha cumplido todavía un año, así que es un proceso en el cual yo continúo porque el duelo no necesariamente tiene un fin. Cuando él muere, el estar en los rituales de una manera muy intencional es algo que yo nunca había experimentado con otros duelos de mi familia. ¿A qué te refieres con eso? Cuando uno es más joven, la gente cercana a uno se puede morir, pero yo no necesariamente estaba consciente de hacer un duelo. Claro. Y ahora, ¿verdad?, por la terapia y por trabajarme, creo que estoy mucho más consciente de lo que significa perder a alguien. En los rituales de su muerte, ¿verdad?, en su funeral, yo fui bien intencional en estar presente primero, dentro de lo que uno puede, porque esos días son bien complicados y difíciles y tu mente está en 1000 canales. Pero sobre todo, ponerle ojo a los detalles. Ponerle ojo a los detalles que él hubiese querido que estuviesen. Y eso fue algo que siento que fue bien bonito y bien sanador para mí. Mi abuelo era amante de las flores, de las heliconias particularmente, sí, que son, ¿verdad?, flores tropicales de Puerto Rico, en el Caribe y en climas trópicos, porque me obligó a aprender sobre esto. Y mis primos y yo, que fue algo bien lindo también porque lo hicimos en familia y lo atravesamos juntos, nos encargamos de hacerle un ritual de flores, o sea que en ese funeral estuviese lleno de flores por todas partes. Pues fue algo bien lindo, fue algo, siento que al día de hoy es algo que nunca voy a olvidar y siento que es algo que me acercó a él y me acerca a él todavía. Así que yo creo que sí, en resumen, honrar a las personas que ya no están, de la manera que tú creas, como que no hay una manera perfecta. Puede ser escribirles, puede ser hacerte un tatuaje, como que la gente, de las formas más clichosas que puedan existir, pero si te funciona y si es algo que te va a acordar a esa persona y si es algo que tú sientes que tú vas a honrar a esa persona, hazlo, porque al final esto es para ti. Total, y es que al final
Uno, la vida es bien clichosa. Uno quiere ser lo más original del mundo, pero honestly, nadie es original. Todos somos un cliché andante. Me encanta que hayas traído lo de la heliconia, porque para mí una manera de honrar a mi papá es darme una Coors Light en el día de su cumpleaños. A mí no me gusta. A Larry no le gustan las cervezas. Esto es un punto importante a traer. Y mi papá era fan de la Coors Light. Para colmo, la peor. La Coors Light no es buena. Lo bueno es que puedes comprar la chiquitita. Exacto, la mini. La mini, eso mira, rapidito. Y yo también, yo una vez leí que uno le puede como tirar al piso para que la beban. Yo me bebo la mitad y se la tiro y digo, yo no sé tú estás aquí, Pai, pero aquí tu cerveza. Así que me encanta el punto que traes del ritual, porque independientemente tú creas en una religión o no, es muy importante sacar el espacio para ritualizar y honrar a estas personas. Porque independientemente de la relación que uno tenga, como que si este duelo está impactándote de alguna manera u otra, el poder ritualizarlo y darle tu significado, yo creo que eso es lo importante. Claro. Como que olvídate de lo que la gente piense o diga o quiera que tú atravieses tu duelo. Tu duelo es tuyo y tú lo atraviesas de la manera que tú quieras. Y una de las sensaciones que más uno siente, y es bien loco, pero yo creo que esto le pasa a casi todo el mundo, es la culpa. Definitivo. Y yo quiero que hablemos de la culpa, porque ¿por qué sentimos culpa siempre? Sí, yo creo que la culpa también viene de nuestra sociedad occidental. No habla de esto, no tiene una cercanía con la muerte y el duelo, así que el capitalismo nos obliga a... Se muere una persona y al otro día tú tienes que estar en el trabajo. O te dan dos días de duelo o 3 días de duelo. Y la realidad es que los duelos los duelos se transforman y tardan semanas, meses, años, y no es algo que tú necesariamente vas a procesar de un día para otro. Así que yo creo que la culpa tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, que nos obliga al otro día a estar presente y a producir. O sea, hay una culpa con uno no estar sharp al 100% en tu trabajo, haciendo lo que tienes que hacer. Incluso en Corporate America, depende quién sea el familiar que se te muera, son los días que te dan. Y eso es bien loco. Porque o sea, eso está el garete. Primero que no todo el mundo tiene cercanía con su familia. Claro. O sea, la familia de sangre no necesariamente significa lo que significa para mí, por ejemplo, mi familia. Las amistades, o sea, cuando tú tienes una muerte, una pérdida de una amistad, eso es, para mí... Eso es familia. Claro, y pues es súper complejo y bien doloroso, así que es bien loco que nos obliguen y que nos, como tú decías, muchas de estas etapas, aunque digan que no necesariamente tienen un timeline y que no las tienes que procesar una detrás de la otra y que puede que sientas una pero no sientas lo otro, en el fondo yo creo que estoy de acuerdo contigo que están súper atadas al capitalismo y a la producción. Y también pienso en esta culpa que aparte de esa se mezcla también con esta culpa a veces interna de pude haber hecho más. Definitivo. Entonces, esas dos culpas son una bomba atómica. Sí, ni hablemos de las culpas que uno siente con las personas. ¡Claro! O sea, porque eso es otro tema en sí. O sea, la relación que tú tenías y no estuve ahí, ¿cómo estuve? No le cogí las llamadas lo suficiente, pude haber estado más presente. Y empieza la mente a irse por tanto what if, que uno también se pierde de la realidad. Otra de las culpas que se presentan, y voy a esquipear esa porque creo que la que estamos hablando de irnos con las culpas que uno siente es un tema súper profundo. Y que es gran parte del duelo. Es gran parte. Yo creo que gran parte es atravesar la culpa y hacer la paz y aceptar, o sea, lo tenemos que atravesar si lo estamos sintiendo, hacer la paz con lo que dimos en la relación que tuvimos. Por eso es tan importante vivir el presente, ¿sabes? Y estar
para los tuyos ahora. El trabajo no importa. Lo que importa es la gente que uno ama y con la gente que uno quiere cultivar vida. Y yo creo que los duelos te obligan a estar al presente y es bien loco y bien clichoso, pero literalmente te das cuenta de las cosas importantes en la vida. Y por eso también tiene un potencial muy transformador en nuestras vidas de acercarnos a lo que queremos, de acercarnos a lo que verdaderamente soñamos, a lo que verdaderamente anhelamos, porque si a uno le pasa algo tan doloroso y tan fuerte como perder a alguien tan cercano, eso te hace pensar sobre tu propia existencia y la fragilidad de la vida y tienes poco que perder. Tienes todo tan poco, porque la vida es tan efímera y no nos damos cuenta, punto, ¿sabes? Y como tampoco tenemos espacios para hablar del duelo, esto es un tema que se pone en una caja fuerte y seguimos viviendo la vida como si fuéramos eternos, pero no somos eternos. Y dentro de también estos procesos de duelo, quiero saber cómo tú has manejado el placer. Cómo tú has manejado el entregarte al duelo, pero a la vez sentir placer en el proceso si es que lo has sentido. Yo creo que el placer es súper importante. Y para mí ha sido esencial. Porque tú estés sintiendo dolor, no quiere decir que tú puedas sentir felicidad al mismo tiempo. Y yo creo que ahí volvemos al tema de la culpa. Se nos dice que si estamos en duelo, esto también desde una mirada súper religiosa, tenemos que tener tantos días, o sea, esto es muy antiguo, pero tenemos que tener tantos días de duelo, tantos días que nos vistamos de negro. Claro. Sí. Y al final, dentro de la tristeza y el dolor que uno siente cuando pasan estas cosas, también hay que sacar espacio para la felicidad, la alegría, para estar cerca de la gente que uno quiere. Y yo creo que eso ha sido clave para mí. O sea, tener momentos placenteros con la gente que yo quiero. A la misma vez que tú y yo hemos tenido conversaciones dolorosas, hemos tenido conversaciones en las que nos hemos vulnerabilizado sobre nuestros procesos y lo estamos haciendo aquí hoy. También yo creo que nosotras y nuestro corillo de amigas hemos sacado el espacio para gozar, para pariciar, para ir para la playa. Así que yo creo que coexisten. O sea, coexiste el placer, coexiste el dolor y no necesariamente por estar atravesando un duelo tienes que literalmente ponerte una venda a otros sentimientos que son importantes sentir. Claro, totalmente de acuerdo. Incluso esto me hace pensar algún polo súper opuesto. Pero me hace pensar también en cuando uno atraviesa un duelo que no necesariamente la primera respuesta o la primera emoción es la tristeza. Porque no necesariamente porque alguien se muera, alguien cercano, es que uno va a sentir tristeza. Definitivo. Y puede ser, o sea, una persona que te hizo mucho mal o que te abusó y tú sientas alivio porque esa persona ya no está. Y como quiera, eso sea una manera de tú procesar tu duelo. Definitivo. Y por eso volvemos a las etapas. Yo no estoy diciendo que yo estoy en contra de las etapas. ¿Por qué no? O sea, si a ti te funcionan estas etapas, go for it. Pero sí me las cuestiono. Me las cuestiono porque el duelo puede significar muchas cosas. Y también me hace pensar y quiero saber qué cosas tú piensas que te ayudaron a ver el duelo como una transformación y no como el fin de algo. Uf, buena pregunta. Yo creo que eso es algo que pasa, que naturalmente. O sea, que no necesariamente te puedo decir fue esto y esto. Yo creo que, o sea, definitivamente el proceso de terapia por prolongadamente, y es algo que todavía estoy atravesando porque siento que todavía estoy viviendo dos duelos en particulares que fueron muy recientes y que todavía me estoy transformando.
Pero creo que definitivo el hablarlo con la gente cercana fue vital, el hablarlo con mi terapista fue vital. Y yo he visto cómo me he transformado en cosas bien pequeñas, pero también he visto cómo esto me ha acercado a perseguir cosas que quizás ahora yo no me atrevo, en estos momentos de mi vida no me hubiese atrevido. Que quizás la Valeria de hace 10 años hubiese estado superpuesta para hacer, pero pues la vida pasa y se complica y uno tiene obligaciones y uno tiene responsabilidades. Y yo creo que me ha acercado a conectar con una versión pasada mía. Y eso ha sido bien bonito. Qué brutal. Qué lindo. Y te devuelvo la pregunta a ti. ¿Cómo tú lo has sentido, lo has atravesado? ¿Cómo tú has visto la transformación en tu vida? Pues me uno bastante a tus palabras, como yo siento que se muere una parte de una, pero también una conecta con un lado bien inocente y como bien de vida, bien sin amígdala desarrollada. Como Real. que uno pierde un poco toda esta excusa y toda esta estructura y uno dice, espérate, la vida es tan corta que se joda, me voy a lanzar, no me importa. Real, no, real. Y también tiene mucho que ver con, a mí un duelo que me dio ese shift de, espérate, la vida es bien corta. Fue el duelo de mi tía, que ella era bien joven, ¿sabes? No es lo mismo perder a alguien mayor que perder a alguien joven que se acerca a tu edad, que te pone en perspectiva el tiempo, que uno dice, puñeta, ¿sabes? Esto me pudo haber pasado a mí, esta persona estaba bien hace unos meses, como eso juega tanto con el timeline de vida porque no es algo natural, no es algo común. Te jamaquea. Y ahí como que puedo hacer eco porque sentí exactamente eso mismo con la muerte de una amiga, que fue una amiga de mi infancia, ¿verdad? Hasta que yo tenía más o menos 18 años. Y literalmente me jamaqueó a unos niveles que yo no puedo explicar. Porque es eso, es verte a ti también en esa muerte. Obviamente implica el duelo de la persona, porque Claro. en este caso, pues para mí fue bien complejo, porque era una persona que yo quería mucho, que yo admiraba mucho, que aunque no la tenía en mi cercanía ni hablábamos mucho, era una persona que yo estaba súper orgullosa de ella porque vivimos muchas cosas juntas y ella estaba logrando sus sueños. Y me pongo sentimental. No, eso es malo que yo te acompaño. Pero sí, era una persona de mi edad. Fue mi amiga en momentos formativos, particularmente el deporte. Y literalmente ella estaba logrando todos sus sueños y estaba dándola toda y estaba súper feliz. Y era como que para mí, ¿verdad? Esta persona que siempre te felicita en tus cumpleaños y que tú tienes una conexión porque vivieron cosas bien bonitas de la niñez. Y puedo hacer eco de tus palabras de que, ¿verdad? La pérdida de esta persona me jamaqueó a unos niveles gigantescos. Y también me conectó con repensarme y reflexionar, espérate, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿Qué yo quiero? ¿Para dónde yo quiero ir? Hay que lanzarnos y perseguir nuestros sueños y hay que conectar con nuestro corazón y con nuestro deseo dentro de, ¿verdad? De lo que podamos y de lo que el mundo nos los permita en el mundo jodido y difícil en el que vivimos. Y estar rodeado de la gente que uno verdaderamente quiere porque no sabemos literalmente cuándo nos vamos a ir. Y es súper clichoso, pero es que hasta que no lo atraviesa y no lo pasa, no lo entiende de esta manera. 100%. 100%. Y primero, gracias por compartirte, porque yo sé que no es fácil hablar de estos temas. Hago eco también de lo fácil también, y esto para mí es lo más preocupante, lo fácil que uno se le puede olvidar. Yo creo que por eso, ahora el taco lo tengo yo. Yo creo que por eso es tan importante honrar a las personas y a las versiones de una. Porque al final vivimos en una sociedad capitalista que estamos produciendo 24/7 y podemos tener este momento ahora de reflexión
pero pasan 5 minutos, te llega un email de tu jefe y boom, ¿sabes? Te Se fue, desconecta. ¿sabes? Te Y uno se desconecta disocia. de tu cuerpo. Sí. Y de tus sentimientos y emociones. Y uno empieza a shut down todo. Y como hablamos, eso pasa factura, ¿sabes? Y esos sueños y esas aspiraciones que teníamos y esa claridad, porque es como un aha moment que uno tiene, que no necesariamente significa que tu vida va a cambiar. Porque si tú no haces nada sobre el duelo, no va a cambiar. Y tampoco esperar que el duelo te va a transformar, porque esta es nuestra experiencia. Definitivo. Pero hay personas que no atraviesan esto de esta manera, ¿sabes? And that's okay también. Pero sí me parece importante poder visibilizar que si tú te entregas al duelo, tú puedes transformar tu vida. Y que esto es algo que no pasa de la noche a la mañana. ¿Sabes? Yo todavía sigo teniendo aha moments con la muerte de mi padre, con la muerte de mi tía, con la muerte de mi gatita, que fue una muerte bien traumática, con la muerte de mi abuelo, de mi abuelastro, que pasó hace bien poco. Y con la migración también. con la migración. Con volver a Puerto Rico. ¿Sabes? Son tantas cosas que por eso me parece tan importante abrir el espacio, porque uno se le olvida si uno no las habla. Y también por eso yo pienso, mano, por eso la gente no quiere que uno hable del duelo. Claro. ¿Sabes? Y me hace una correlación bien grande con la sexualidad también, de mientras menos hablemos de ella, menos acceso tenemos a todo lo que podemos aprender de ella. Totalmente. Y te pregunto, ¿qué, para ir poco a poco cerrando, porque estamos ya ahí al otro lado? ¿Cómo te sientes antes de seguir? Me siento súper bien. Suscríbanse. Esto es una pausa comercial. Suscríbanse al canal de Un Placer a la Vez. Aquí. Por favor, aquí. Quería hacer eso. Que nos ponemos payasitas. Estamos ya cambiando la energía. Hay que tener risa, un poco lo que hablábamos ahorita. Claro. O sea, el duelo y el dolor y estos temas súper difíciles coexisten con que hagamos chistes, con que lo procesemos con la risa. Como que la risa es una manera de procesar también. O sea, no hay una manera correcta de atravesarlo. No tenemos que estar necesariamente sumergidos, ¿verdad?, en una tristeza y en una depresión. Podemos transformar y hacerlo de distintas maneras. Gracias. Preach. Period. Y me encantaría que dieras un consejo para una persona que está atravesando un proceso de duelo, independientemente del proceso de duelo que esté atravesando. Puede ser una muerte, puede ser una ruptura amorosa, de amigas, porque es que este tema de los duelos da tela. So, quiero saber. Yo creo que no es muy distinto a todo lo que hemos hablado. Yo creo que mi consejo sería ábrete. Ábrete al duelo, atraviésalo con las herramientas que puedas tener a tu disposición. Yo creo que hay que procesar lo que estamos sintiendo, porque como hablamos ahorita, si no es un boomerang que te va a seguir persiguiendo. Así que mi consejo mayor sería que te abres al duelo y te des la oportunidad, porque te va a acercar a nuevas versiones de ti. Y si perdiste a alguien que amas profundamente, te va a acercar a esas personas también, de maneras que tú no esperarías. Estoy 100% de acuerdo. Incluso pienso mucho en la película Mulan. Es que eso me marcó. Necesito escuchar esto. Ok, cuenta, ¿por qué? En que Mulan le pide a sus ancestros. Y toda la película va de la protección de sus ancestros. Y tengo que repasar Mulan. sí, la vi en estos días, la que es de humanos. Ajá. Está muy buena. La recomiendo. Mulan. Y me encanta. Y estoy de acuerdo con lo que dices, de que cuando uno se abre y uno acepta, uno puede conectar con la gente que ya no está. Porque no están en el mundo físico, pero sí están
en nuestro psiqui, si están en nuestro corazón, están en nuestra mente, En nuestro cuerpo. en nuestro cuerpo, en nuestros gestos, acciones, o sea, porque somos un poquito de todas las personas que nos rodean. Y aceptarlo y siempre regresar a eso, o sea, poderle ritualizar, hablarle, es algo que siempre trae cosas buenas y que nos van acompañando desde que yo tengo a estas personas en mi vida, en mi linaje. Yo les pido cosas, ya yo voy por ahí y yo, papi, ayúdame aquí. Definitivo. Yo es voy una manera de pidiéndole. honrarle Sí, también. a mis bisabuelas, yo, protéjanme que voy a janguear. Que yo vivo con miedo de los carjackings. Y yo voy por ahí. Yo los veo como angelitos que me protegen. Sí, Y me ayudan, me ayuda mucho. Mi mamá siempre dice eso. Como que, tranquila, que tú tienes un angelito que te está cuidando. Y eso a mí me da paz. Así que esto es otro coping mechanism que puedes usar. Y sobre todo, algo que le quiero añadir al consejo es permítete pausar. De verdad que se joda lo que esté pasando a tu alrededor. El trabajo puede esperar. Si tú estás en una relación que no entiende que tú estás atravesando un duelo, también, ojo, esto es temazo también, porque cada una procesa el duelo de maneras diferentes y me parece importante honrar lo que tú estás atravesando y no dejar que una persona defina cómo se va a ver tu duelo. Eso lo defines tú solamente. Totalmente. Línea, boom. Y sí, voy a añadir que a veces el trabajo, la vida no nos permite pausar. So, es bien importante sacar tiempo, aunque sea un tiempo específico en tu día para honrar a esta persona de la manera que tú entiendas, pero creo que eso te va a acercar a poder sanar, aceptar y llevar el duelo desde otro espacio. Me encanta. Incluso voy a usar esto para el Pleasure Nugget. Quiero que esta semana honres a un ser querido o una versión pasada tuya y hagas algo que te conecte con esa persona, sea lo que sea. Pero me gustaría que intenciones el honrarle, el darle acknowledge en tu vida, el sacar este espacio de pausar y pensar en esta persona y hacer algo por esta persona. Puede ser lo que sea. Lo que sea puede ser, esto está a tu discreción. Pásame el nugget. Y bueno, la última pregunta. Vamos a cerrar esto. Entonces, ¿se puede conectar con el placer atravesando un proceso de duelo? Yo creo que si escuchaste el episodio, vas a saber que la respuesta es que sí. Boom. Sí se puede, así que no sientas culpa. Atraviésalo, conecta con el placer, conecta con la risa, con tus amistades. Con la sexualidad. Con la sexualidad también, ¿sabes? Conecta con ella para poder conectar contigo, porque es una manera también de transformarlo, de salir de ahí, de salir de la culpa y de también honrar el amor, porque al final si estamos sufriendo porque perdimos a alguien que amamos, qué mejor que darnos amor y conectar con el amor. Y un quote bien clichoso, pero que me encanta, es que el duelo es el resultado de lo profundamente que amamos a la gente que se nos va. ¡Qué lindo! Amiga, gracias por estar aquí. Gracias, Leslie. Me ha encantado este episodio. Si te quedaste hasta aquí, por favor, danos like, comment, share. Puedes seguirnos en nuestro canal de Un Placer a la Vez. También estamos en Instagram y TikTok, que bendito lo tengo abandonado, pero yo voy a apretar. Vamos, yo se los por prometo. ti, En unplacer.alavez. También me puedes seguir a mí en mi cuenta personal, Larisa Gloriel. Valeria no quiere dar sus redes, se respeta el consentimiento ante todo. Pero si tienes dudas, preguntas y quieres hablar de tu proceso de duelo, aquí estamos, nos puedes comentar, vamos a contestar. Y no estás sola, no estás solo, no estás sola. Gracias por conectarte para seguir conectando. Un placer a la vez. Bye.